Bien, muchachos, muchachas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta pequeña cápsula lo que va a intentar explicar son aquellos contenidos que tendrían que, bueno, que se valoran en el mes de agosto, ¿ya? El mes de agosto parte con lo que es la Edad Moderna, un resumen de la Edad Moderna. Y nos vamos a entrar en aquellos aspectos clave que fueron considerados en la evaluación, ¿ya? Hablamos un poco de estos cuatro pilares fundamentales, ya lo que tiene que ver con Renacimiento, Reforma contra Reforma, las revoluciones científica e industrial y también la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que la trabajamos aparte. Nos vamos a ir explícitamente en aquellos puntos que fueron evaluados, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la Reforma Protestante, que fue el primer gran tema que vimos, lo importante de recordar es en esta idea de que hay un quiebre en la religión cristiana occidental, ¿ya? Y además de eso, nos vamos a encontrar con que existe una iglesia corrupta. Eso significa ya que es una iglesia que ha perdido el norte, que se dejó llevar por los vicios, vicios como la compra de cargos eclesiásticos, que es la simonía, ¿ya? El nicolaísmo, que era esta conducta de sacerdotes que tenían familia, siendo que siglos atrás se les había impuesto el celibato, y la venta de indulgencias o venta del perdón como un factor clave, ya que después Martín Lutero lo toma, todo esto, en el fondo, estos elementos cuestionables de la iglesia, y eso lo lleva a cuestionarse a él mismo su propia pertenencia dentro de la Iglesia Católica y termina en el fondo realizando lo que son las famosas 95 tesis, en la que se dice que presenta en la Catedral de Wittenberg en Alemania, lo que hoy día es Alemania, y esta es el comienzo de la reforma protestante que se termina expandiendo por toda Europa, ¿ya? Como hablamos, por ejemplo, que ocurre en Alemania con los luteranos, perdón, en Suiza y en parte de los Países Bajos con Calvino, ¿ya? Y Zwinglio con la Iglesia Reformada. En Inglaterra tenemos los anglicanos, que es algo bastante parecido, ¿ya? Pero la respuesta que tiene la Iglesia Católica es la famosa contrarreforma. Y la contrarreforma es la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, ¿ya? El fondo, ¿y qué es lo que establece? Establece pilares en los cuales va a sostenerse esta contrarreforma, como es reafirmar los principios fundantes de la religión católica. Por ejemplo, se llaman dogmas en religión, en teología, que son verdades que no se cuestionan. ¿Ok? Acá, por ejemplo, la concepción de Jesucristo, que resucitó, la ascensión a los cielos de la Virgen, la asunción de la Virgen María, la ascensión de Jesucristo a los cielos, ¿ya? La resurrección de Lázaro, todo lo que son milagros, se entienden como eventos milagrosos que van contra la lógica, son aquellos que ingresan dentro de esta lógica de dogma, ¿ya? A nivel de apoyo político lo van a encontrar en el Imperio Español y el Imperio Austrohúngaro, perdón, Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Austrohúngaro, el Sacro Imperio, ¿ya? Y también como un brazo de represión establecen lo que es la Inquisición romana. Los tribunales del Santo Oficio o la Inquisición lo que hace es perseguir a aquellas personas que fueran considerados herejes, que iban en contra de los principios de la religión. Típica en el imaginario esta idea de la cacería de brujas, ¿ya? Y además toman fuerza órdenes religiosas como los jesuitas, los dominicos, los mercedarios, los benedictinos, entre otros. Sobre la revolución científica, recuerden que hay un cambio en cómo se entiende el mundo, cómo generamos conocimiento y cómo entendemos el funcionamiento de nuestro planeta y del universo, ¿ya? Aquí lo importante, y en lo cual nos centramos en la prueba, tiene que ver en las formas de razonamiento, ¿ya? Hay un razonamiento deductivo y un razonamiento inductivo. El deductivo, de deducir, va de un caso particular y a partir de ese caso en particular intenta establecer una lógica general, ¿ya? Y al revés, el inductivo parte de un principio general y busca establecer los factores particulares, ¿ya? ¿Qué es lo interesante acá? Que nosotros así construimos conocimiento hasta el día de hoy, ¿ya? Y en este caso, vamos a ver un ejemplo del razonamiento deductivo, ¿ya? Que tiene que ver con el silogismo, que es una forma de deducción, donde se establecen una serie de afirmaciones y tienen cierta secuencia, ¿ya? Y si se cumple en el fondo el principio que se establece, se puede considerar que ese elemento corresponde o no a cierto elemento. Por ejemplo, dice, el Doberman ladra. Un Doberman ladra. Wow, wow. ¿Ya? El Doberman es un perro. Por lo tanto, se entiende que los perros ladran.
porque parte de un principio particular y avanza a un principio general. Puede ser lo mismo, los gatos maullan. El gato persa maulla. El, el gato persa es un gato. Todos los gatos maullan. Eso es un silogismo, es una forma de razonamiento, ¿ya? Que fue también bien importante que ustedes entiendan porque de aquí surge la base del conocimiento actual, ¿ya? De ahí nos vamos a saltar a la siguiente semana, que es la 18, y en la semana 18 nosotros trabajábamos lo que es la Revolución Francesa. En este caso es fundamental sobre la revolución, lo que me van a importar son factores que le dan su origen, ¿ya? La sociedad francesa en términos generales es así, una sociedad privilegiada y una no privilegiada, ¿ya? La privilegiada no paga impuestos, la no privilegiada sí paga impuestos. Los antecedentes de la revolución que nosotros desarrollamos tienen que ver con factores económicos, factores sociales y factores políticos. Dame un segundo. Sí, está funcionando. ¿Ya? Factores económicos, donde entra principalmente el endeudamiento que tiene Francia debido a las guerras con países vecinos, ¿ya? Y también por apoyar guerras contra enemigos de Francia, como ocurrió con la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿ya? Con los lujos que se da a la sociedad francesa, donde gasta en grandes cantidades, ¿ya? Para fiestas, comida, mientras la gente se moría de hambre. Hay elementos sociales donde entra el empobrecimiento de la sociedad francesa, sobre todo de la gente común, principalmente por los gastos en guerra, por los lujos de la realeza, y también porque en esta época se vive el gran hambre, ¿ya? En esta época Francia sufre una hambruna generalizada por malas cosechas, ¿ya? Y a nivel político tenemos un gobierno de características absolutistas donde el poder está concentrado principalmente en la figura del rey. De ahí viene la famosa frase, el Estado soy yo, que lo dice el rey Luis XVI. Perdón, Luis XV, creo que era. Y por último, otro elemento importante de ver tiene que ver con la ilustración. Ahí. Déjame ver si te lo puedo ocultar. No. ¿Ya? La ilustración es un movimiento filosófico, intelectual, de creencias, de ideas, de postulados, de pensamientos que tienen un carácter antiabsolutista porque no cree en un gobierno de poderes totales, sino que de un gobierno en el cual gobierna la gente más apta, o sea, no cree en un origen divino, ¿ya? Un gobierno de características republicanas, donde podamos construir gobiernos nosotros los ciudadanos, ¿ya? Y de esa manera escoger candidatos, escoger autoridades y que todos podamos optar a estos cargos públicos, ¿ya? Un gobierno de características racionales, eso significa con sentido común, y centrado en la lógica, ¿ya? Y aquí aparecen figuras claves como Rousseau, como Montesquieu, como Voltaire, ¿ya? Que no las vamos a trabajar en detalle ahora, pero sí quédense con esta idea de que es un movimiento de idea de la ilustración que tiene un carácter antiabsolutista, republicano, racional, ¿ya? Y recuerden que el absolutismo monárquico es un tipo de gobierno, es un tipo de monarquía donde el rey tiene un poder absoluto, total, sobre el territorio y su población. Su poder se sostiene principalmente a partir de la creencia de un origen divino, es decir, que Dios designó a esa familia para que gobernase en el territorio, ¿ya? Y la ilustración surge en Francia en el siglo XVIII, como lo comentábamos, se caracterizó por cuestionar el orden establecido y proponer explicaciones a fenómenos desde una perspectiva racional, pensada, lógica, sentido común, ¿ya? En el ámbito político cuestiona el absolutismo monárquico proponiendo un sistema republicano de gobierno, ¿ya? Que es un poco lo que aparece en el esquema, ¿ok? Eso es lo importante de la Revolución Francesa, son los antecedentes y la ilustración como un factor clave para que ésta se desarrolle. Ahora, vamos a pasar a lo que es la semana 19, donde hablábamos del imperialismo y el colonialismo y la Primera Guerra Mundial. Sobre el imperialismo y el colonialismo me importan los conceptos y es súper importante que ustedes lo manejen, ¿ya? Vamos a acomodarlo un poquito mejor, ahí, ¿ya? El concepto de imperialismo tiene que ver con la lógica de una expansión territorial, construir un imperio grande, es decir, extenderse por el mapa.
extenderse por el planeta y tener más territorios bajo mi dominio, ¿ya? Como lo hizo el Imperio Británico, como lo hizo el Imperio Francés, como lo hizo en el siglo XVI, un tiempo atrás, el Imperio Español, el Imperio Portugués, ¿ya? Como en la historia antigua lo hizo el Imperio Romano, el Imperio Alejandro Magno, el Imperio Macedónico, ¿ya? O Macedonio. Es expandirse por el planeta, ¿ok? Y el colonialismo tiene que ver con una forma de dominación, que en este caso se refiere a una dominación en base a un sistema de colonias. ¿Y qué significa una colonia? Significa ser un poblado, un territorio que está sometido a un país superior, desde un punto de vista económico, militar, cultural, como lo quieran ver, que sería la metrópolis, que serían los países europeos. El concepto de colonialismo tiene que ver con la lógica de que un país logra en el fondo establecer una relación de dominación frente a otro territorio. Por ejemplo, los británicos establecieron dominación sobre la India, Birmania, Pakistán, Bangladesh, lo que llamaron el Raj británico después probablemente. Los franceses lograron establecer una relación de dominación con lo que hoy día es Camboya, Vietnam, Laos, Myanmar, bueno, Myanmar no existe, Birmania, eh, que viene a ser la Indochina francesa, ¿ya? Eh, en Egipto, por ejemplo, también los británicos establecieron una lógica de dominación por mucho tiempo, por algún tiempo. Y establecieron colonias. En Canadá ocurrió lo mismo hasta 1940, en Australia, en Nueva Zelanda. Existía una lógica de dominación de un país poderoso frente sobre otro. Eso es el colonialismo, ¿ya? Y la finalidad fundamental que tiene es la obtención de recursos naturales, minerales, energéticos, materias primas, para poder mantener funcionando las grandes industrias que existían en Europa. Requerían recursos naturales y esos recursos naturales los encontraban en las colonias, ¿ya? Por ahí va. Y como dice el cuadrito al costado, el concepto de imperialismo guarda relación con la idea de construir un imperio expandiéndose territorialmente por el mundo. Y el colonialismo se relaciona con la dominación y o dependencia que se genera entre una metrópolis y una colonia. Eso es en palabras simples. Ya hablamos de lógica centro-periferia, esto no lo vamos a abordar mucho ahora. Lo que sí vamos a abordar tiene que ver con el reparto de África. El reparto de África tiene como hito clave la Conferencia de Berlín en el año 1884, en el cual en la ciudad de Berlín, en aquella época capital del Imperio Alemán, se juntan representantes de las grandes potencias europeas, Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, ¿ya? Y buscan repartirse el continente africano, o esta gran porción de África que estaba ahí sin ser reclamada por ninguna potencia europea. Es ahí donde viene la lógica del reparto. En el fondo, cual torta, como parece en el dibujo, se intenta repartir el continente africano entre estas potencias. De hecho, eso explica el por qué África fue colonizado tan rápidamente por los europeos, porque estaba la torta repartida desde antes, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo? Repartirse África para sí, poder obtener los recursos naturales y los recursos minerales. El problema que tiene con esto es que las fronteras nunca fueron del todo pensadas según la lógica de los pueblos que allá existían, porque existían tribus, pueblos que se llevaban mal entre ellos y quedaron bajo un mismo gobierno. Y cuando la potencia europea descolonizó y se fue, bueno, quedaron en el fondo estos pueblos enfrentados y hasta el día de hoy ocurre que tenemos conflictos civiles en África, guerra entre ciudadanos, porque son de tribus o pueblos diferentes. ¿Ya? De aquí vamos a avanzar un poquito más. El reparto de China es muy similar al caso de África, solamente aquí con un rol más preponderante Gran Bretaña, ¿ya? Como en el caso de Hong Kong. Vamos a avanzar esto. La ideología en este caso no la vamos a trabajar tanto, pero sí vamos a ver aquello que tiene que ver con los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene como contexto un contexto de paz armada, es decir, donde las potencias europeas estaban en relativa clima de paz debido al sistema, al poderío militar que tenían las grandes superpotencias. Ya se entendía que si había una guerra, por ejemplo, entre Francia y Gran Bretaña, probablemente iba a haber un baño de sangre.
o entre Francia y Alemania, como ocurrió con la última gran guerra antes de esta época de paz armada, que fue la guerra franco-prusiana en la década de 1870, más o menos. Entonces, paz armada. Buscamos en el fondo disuadir al otro, que el otro diga, sabéis que no voy a atacar este país porque me puede ir mal debido al poderío militar que tiene, ¿ya? Así que se forman alianzas defensivas, estos pactos, ¿ya? Como la Triple Alianza, la Triple Entente, que lo veíamos en la clase de la Primera Guerra Mundial, donde en la Triple Alianza estaba el Imperio Alemán, el Imperio Italiano, estaba el Imperio Alemán, Reino de Italia, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro también se sumó, ¿ya? Y la Triple Entente, donde está el Imperio Ruso, el Reino de Francia, Gran Bretaña, ¿ya? Que se, en el fondo arman una alianza de si uno entra a combatir, entra el resto, ¿ya? Eso es lo que ocurre, eso es lo que se le llamó el equilibrio de las potencias, ¿ok? Se buscaba cierto equilibrio en el poder entre las superpotencias para que no estuviesen todos en un bando y el otro solo y así atacarlo y repartírselo entre todos. Principalmente esa era la lógica, buscar cierto equilibrio, ¿ya? Y también en este contexto hay un contexto muy potente del colonialismo y el imperialismo, porque en esta época se está viviendo la carrera colonialista, ¿ya? Se están repartiendo, están terminando de repartirse el África, qué parte de terreno me quedó para mí, cuál te quedó para ti, oye, yo quiero esta porción de terreno, no, yo la quiero, entramos en tensiones, ¿ya? La búsqueda de materias primas, de recursos naturales es clave para este proceso, porque también es un proceso en el cual estamos viviendo una sociedad industrializada, ¿ya? Tenemos una industria pujante que necesita materias primas, por ejemplo, caucho para construir llantas para la bicicleta, para la motocicleta, para el automóvil, ¿ya? Carbón para los altos hornos, para fundir el fierro, convertirlo, y después hacer un proceso y convertirlo en acero, ya no se mezcla el fierro con el carbono, eh, maderas, alimentos, recursos energéticos como el petróleo que van a comenzar a tomar mucha fuerza en esta época también. O sea, tiene que ver con esa lógica también y la consolidación de un poderío económico considerable. Eso es lo que me importa de esta semana, ¿ya? Lo que hablamos en el fondo del concepto de imperialismo-colonialismo, el reparto de África y los antecedentes de lo que es la Primera Guerra Mundial. Y por último, pero no menos importante, nos vamos a ir a la semana 20, donde hablamos de la Revolución Rusa y de la época entre guerras, ¿ya? Y en el caso de la Revolución Rusa, lo que nos va a importar en un primer momento, además de los antecedentes, es las ideas que están a la base de la Revolución Rusa, ¿ya? Que son las ideas del marxismo. Las ideas que propone Karl Marx y Federico Engels en la década de 1850, 1860, cuando ellos vivían en Alemania, cuando plantean esta idea de la lucha de clases, donde encontramos un grupo que es la burguesía y un grupo que es el proletariado. Los burgueses o la burguesía es aquel grupo que tiene el poder político y económico. En el fondo son los grandes empresarios, las figuras claves de la política, ¿ya? Mientras que el proletario es el obrero y el trabajador. En el fondo está el explotador, que es el burgués, y el explotado, que es el proletario. Y aquí es donde se genera este fenómeno que Marx llama la lucha de clases, que es este enfrentamiento inevitable que van a tener estos grupos, ¿ya? Cuando se genera el conflicto, se desencadena lo que llama lucha de clases, es el proletariado quien tiene que hacerse de los medios de producción, es decir, las fábricas, las materias primas, los medios de transporte, de distribución, todo eso tiene que pasar a manejarlo el trabajador, no el empresario, porque el empresario ya ganó lo suficiente, bajo la lógica del marxismo. Por lo tanto, el control de los medios de producción tiene que pasar al proletario, al trabajador, al obrero, y que éste decida qué es lo mejor para su gente y también poder repartir las ganancias o los ingresos de manera lo más equitativa posible, ¿ya? Este sistema se propone como una crítica al sistema librecambista, liberal, capitalista que imperaba en la época desde 1800 más o menos en adelante, ¿ya? Donde generalmente las empresas eran privadas, la banca era privada, o sea, las instituciones financieras, ¿ya? Y no había ninguna regulación de la actividad económica, por lo tanto podíamos comprar y vender al precio que quisiéramos. Y si teníamos un bien escaso, le podíamos subir el valor a tal punto de que solamente
aquellos con mayor poder adquisitivo pudiesen pagarla. Eso, por ejemplo, es lo que se llama la lucha de clases, y esa es la idea que va a estar a la base de todo el proceso revolucionario que se lleva a cabo en Rusia, ¿ya? Porque estas ideas las va a tomar después Vladimir Lenin, y Lenin las va a transformar, las va a trastocar para la realidad rusa, apoyado con Trotsky, con Stalin y con toda la gente que lo apoyó en el proceso revolucionario. Ahora vamos a ir avanzando y vamos a llegar al otro punto que me interesa tocar con ustedes, que más que Lenin hizo aparición, que Lenin aparece, es exiliado en Alemania. En época de Primera Guerra Mundial los alemanes lo mandan de vuelta para que genere la revolución. Esta es la revolución menchevique y la bolchevique. La menchevique es moderada, la bolchevique es la revolución de octubre, esta revolución donde llegan los soviets, que son los campesinos y trabajadores de la Unión Soviética, que son parte del Partido Comunista. Y vamos a ir avanzando hasta llegar al modelo económico, que es lo que nos va a interesar en este momento. Aquí. El modelo económico que plantea la Unión Soviética, o que se plantea con la Revolución Rusa, que lleva a cabo la Unión Soviética a partir de las creencias de Marx, es un modelo en el cual el Estado se convierte en el gran empleador y se convierte en la gran empresa y en el gran productor. Es decir, se deja de lado lo que es la propiedad privada, se deja de lado la iniciativa privada y pasa a hacerlo todo el Estado. Y el Estado decide qué se produce, en qué cantidad se produce, a qué precio se vende, dónde se vende. En el fondo, pasamos de un modelo, o se propone en la Unión Soviética un modelo que es diametralmente opuesto al sistema capitalista neoliberal, que existía hasta en la época, que era el que se mantenía en Europa Occidental y en Estados Unidos. Acá, por el contrario, lo que se busca es un sistema en el cual sea el Estado el gran productor y el gran empleador, ¿no? Y ahora vamos a avanzar un poquito a la época entre guerras, donde vamos a tocar los últimos dos grandes temas, que son las vanguardias y los totalitarismos, que son los dos grandes temas que me interesa poder tocar con ustedes o revisar ahora para la evaluación. Las vanguardias, ¿qué son? Las vanguardias tienen que ver con el mundo del arte y es, en el fondo, es un cambio en la forma en la cual se entiende el arte. El arte va a dejar de ser un arte de carácter figurativo que busque representar de manera lo más fidedigna la realidad, y va a pasar a ser un arte rupturista, donde lo que va a importar es el sentimiento, el mensaje que busca, en este caso, el artista entregar, ¿ya? Donde juega un rol clave lo que es la emocionalidad, ¿ya? Donde el sentimiento, la interpretación pasa a ser el factor clave y no el realismo y lo figurativo. Aquí no importa qué tan verosímil sea, qué tan cercano a la realidad sea, sino que por el contrario lo que nos va a importar es eh, qué tan, eh, qué tan impactante es desde un punto de vista de lo emocional, ¿ya? Y de hecho, por eso decimos que las vanguardias son movimientos rupturistas que surgen en el mundo del arte, van en contra de lo establecido por el arte tradicional, no buscando reflejar la realidad concreta, sino que los sentimientos del artista, dejando un espacio a la interpretación personal del espectador. Se denominan vanguardias porque van al frente, porque son la primera línea, porque van siempre marcando tendencia en el mundo artístico. Hay un par de ejemplos ahí, voy a avanzar un poco porque me interesa llegar ahora al último gran tema, que son los totalitarismos. Aquí está. Los totalitarismos, muchachos, son formas de gobierno caracterizadas por la existencia de un partido político único, el Partido Nacional Socialista Alemán en la Alemania nazi, el Partido Fascista Italiano en Italia, el Partido Comunista Soviético en la Unión Soviética, ¿ya? Tienden a controlar los medios de producción, la prensa, la comunicación escrita, la radio, ¿ya? Todo está controlado por el Estado para entregar el mensaje. ¿Qué mensajes? De que existen enemigos internos y enemigos externos. Un enemigo interno puede ser alguna colectividad, ya por ejemplo en el caso de la Alemania nazi, que es el más ejemplificador, era el pueblo judío que vivía dentro de Alemania, era su enemigo interno, al cual había que eliminar, ¿ya? Los gitanos, la gente de color, los homosexuales, eran los enemigos internos. Los enemigos externos se refiere al país que voy a colocar como enemigo. Por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética colocaban como enemigo a Estados Unidos, la Alemania nazi. En la Alemania nazi el enemigo era Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética. En el fondo, todos aquellos que fueran con un modelo opuesto al que yo tenía. ¿Okay? Tienden a los extremos también, la extrema izquierda, la extrema derecha,
¿ok? Son de carácter anticapitalista y antiliberal, no creen en las libertades, desde una libertad del punto de vista económico y una libertad del punto de vista social y moral, sino que todo tiene que hacerse como yo lo propongo, como el Estado dice. Para eso está el control, ya, de ver si la gente cumple o no cumple. Si no cumple, recibe castigo, que puede ser irse detenido a un campo de concentración o ser ejecutado. ¿Ya? El control social se genera a través de la publicidad, con afiches, se genera a través de los deportes, instando a un modelo de persona ideal, con competencias deportivas como los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, ¿ya? Y por último también se restringen de manera significativa las libertades de las personas. No puedo formar un partido político, no puedo expresar libremente, no puedo en el fondo hablar en contra del gobierno, porque todo eso trae represalias, trae un castigo. Y tienen, por ejemplo, publicidades que te muestran esta idea. Aquí está la idea, por ejemplo, la publicidad de cómo la mujer de la Alemania nazi es como bella, perfecta, rubia, alta, piel bronceada, una gente de bien. Por otro lado, la caricatura del judío con la nariz ancha, con el gorro, con la estrella de David, más bajito, gordo, con los países que son sus enemigos con las banderas, por ejemplo. ¿Ok? Eso es, estimados, voy a dejar de compartir. Eso era más o menos lo que quería tocar con ustedes. Espero que les resulte de utilidad. Recuerden que la clase que viene tendría una evaluación en el fondo de esto. Yo más o menos te di la idea de los puntos que van a tocar. Revisa tus apuntes, tenlos en mano al momento de la evaluación. Recuerda que es vía formulario. Un abrazo, que estés muy bien, cuídate y nos estaremos viendo. Chau, chau.